¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las opiniones de los portugueses cuando le preguntan respecto a sus vecinos, los españoles, cuando deciden irse a vivir, trabajar o visitar su país. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber qué es lo que ellos tienen atorado aquí en la garganta con respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Grenet, un canal que ya cuenta hasta la fecha de grabación de esta video reacción con más de 29.800 suscriptores y 93 videos grabados. Pero que tengo que comentarle algo triste de este canal, que no sé decirles todavía si es que está invernando, está en coma o completamente muerto. Porque el último video que tiene este canal subido fue hace prácticamente más de 2 años y alcanzó 45.000 visualizaciones. De ahí en adelante no ha subido ningún video nuevo. Y de aquí es donde pertenece al video el cual estaremos reaccionando hoy, que es uno de los primeros y que rompió récords en visualizaciones. Déjenme ver si lo hallo. Mírenlo por aquí. Dice, ¿qué piensan los portugueses de los españoles? Y este video fue grabado en Lisboa. Fue grabado, miren, hace prácticamente 5 años. Fíjense qué viejito es esto, pero en 5 años las opiniones no cambian mucho y cuenta con más de 301.000 visitas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que los últimos videos son prácticamente sobre tejer y tejidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Por si algún día vuelve a subir un nuevo contenido, no te lo pierdas. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola gente, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy lo que he hecho ha sido salir a la calle y preguntarle a los portugueses qué piensan de los españoles y de que nos vengamos en masa a trabajar a Portugal, a Lisboa en este caso. Esta idea surge porque cuando yo llegué a Lisboa noté como un poco de recelillo con los portugueses hacia los españoles, como que no les gustaba mucho que estuviéramos aquí trabajando. Entonces, bueno, he decidido salir a la calle y preguntarles. Adiós. Me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo, porque la mayoría de ellos sí que no tienen ningún tipo de problema. Es más, nos consideran pues como pueblos hermanos, que es lo que somos realmente. Sin embargo, hay otra gente que no está muy de acuerdo y tengo que decir que un gran porcentaje de personas no han querido decir lo que piensan. Que yo le voy a decir algo respecto a este tema. Esto que ella dice que en el fondo de su corazón existe un poco de recelos entre ambos es completamente cierto. Porque los españoles cuando van a Portugal quieren mantener hablando su idioma, el español, y no se tratan de adaptar y hablar el portugués, a pesar de que el español y el portugués tienen una similitud del 85%. Entonces los portugueses, al estar en su país, que van a hablar su idioma, no van a tener por qué hablar el español. Y entonces es el primer choque. A pesar de que si uno habla portugués y el otro habla el español, se van a entender perfectamente. Pero bueno, ahí empieza el primer choque. Y entonces cuando vienen las personas que no tratan de hacer ese esfuerzo por comunicarse y entenderse, meten el inglés. Y entonces ahí es donde empiezan como aquel que dice las primeras broncas de los idiomas. Y por eso es que existen estos recelos internos en el fondo de su corazón que por más que uno lo intente cambiar va a ser imposible. Y eso se va a transmitir de generación en generación. No es que no hayan querido grabar el vídeo, es que no han querido decir lo que piensan. Así que bueno, me da a entender que he cogido a personas que son buena gente y no la diversidad que yo esperaba. Pero bueno, tenemos un poquito de todo también. Así que, dentro vídeo. Para mí son muy simpáticos, tengo una buena relación con ellos y es bien. No, este portugués habla un español clarito, clarito, clarito. Parece que anteriormente o trabajó en España o tuvo la oportunidad de aprender este idioma.
Que déjeme decirle que no es para nada difícil que se aprenda. No Minho, Tanto del portugués para el español como del español para el português. em Monção, e vim para Lisboa em 92. Não desgosto dos espanhóis. Eu vou pensar nos espanhóis e todos, toda estrangeirada, toda. Romenos, ucranianos, espanhóis, pretos, chineses, indianos, tudo. Porque quando chegam cá a Portugal, têm logo dinheiro, casa, têm tudo. No, esta mujer se ha desahogado completamente frente a las cámaras diciendo todo esto, que por qué todo el que va a Portugal a vivir o visitar o conocer tiene más dinero que los propios portugueses. Fíjense cómo ella se está desahogando aquí. E a gente, como portugueses neste mundo, não temos nada. Os espanhóis, isto eu vou-lhe falar no meu Que a ver, yo según puedo entender, lo que pasa es que Portugal, según tengo entendido, es uno de los países donde las cosas cuestan más baratas entre toda la comunidad europea. Y entonces, al venir unos extranjeros que tienen un mayor, vamos a decir, salario, tienen más posibilidades de poder gastar en este país. Es como si ahora un sueco viniera a España. En Suecia o en, no sé, en Holanda, Países Bajos, vamos a decirlo correctamente, Alemania, Francia tienen un mejor salario. E imagínense que ellos vayan a España. Los españoles pueden pensar lo mismo, de que por qué ellos pueden gastar más en este país. Lo que pasa es que tienen un mejor poder adquisitivo porque ganan más en sus países que lo que gana un propio español. Y aquí, en este caso, un portugués. Quando vêm cá, nós tentamos falar português e a maioria deles, quando não entendem, nós tentamos falar em inglês. Então, em inglês não falam mesmo nada. Mantém sempre na dele, tem que falar em espanhol. Pronto, nós temos que adaptar a isso, nesse sentido. Miren lo que ella dice, que es una situación real. Los españoles van a Portugal, no saben hablar español, no saben hablar portugués, ¿no? Entonces, los portugueses le hablan en inglés y entonces ellos tampoco saben hablar el inglés. Entonces, los portugueses están viendo forzados sin la necesidad, vamos a decirlo de esta manera, de tener que hablar el español. Eu não tenho nada contra os espanhóis, pessoalmente eu gosto, acho que é uma língua muito parecida com a nossa. É um povo simpático, depende da zona e tenho a ideia de que são muito vaidosos, muito mesmo. Mais simpático, mais afável, mais força para saber as coisas, agradável. Os espanhóis trazem comércio a Portugal. Bueno, para mí los españoles es como mis hermanos de otro país, y porque siempre que viajo para otro sitio y encuentro españoles es muy más habitual encontrar españoles, y como tenemos muchas cosas que son muy parecidas en nuestra cultura, me siento muy confortable. No, hablo un español. Calla, yo no sabría identificar si ella es portuguesa o española, porque casi no le noto ni el acento portugués. Y en casa, cuando estoy con españoles. Bueno, toda mi vida ha ido a España porque mis abuelos han vivido muy cerca de España. Ha ido siempre a Cáceres, que es la ciudad que mejor yo conozco. Las conozco Madrid, Barcelona, Sevilla. Bueno, lo más cerca de Portugal es más fácil para mí. Não. Fui lá uma vez de trabalho, fui até Madrid e pronto, na altura tinha outro ramo. E também fui passar as férias também. E lá também, pronto, o sistema é o mesmo, o atendimento, não tento falar outra língua sequer. Mas de resto, são bem como os portugueses. Já estive em Espanha quando era criança, tinha 6 anos, fui num cruzeiro, estive lá só de passagem, mas gostei muito da comida de lá. Já estive em Madrid, em Barcelona, fiz em Sevilha também várias vezes, e fiz um tour até Barcelona de carro pelo sul de Espanha, pelas várias praias. Já estive em Alminhecas, nas praias de Alminhecas, que adoro. Em Porto Banús, em Marbella também. A Monte, Badajoz. É muito giro.
cá, em Salamanca. Sí, estuve en Madrid. Oye, como que le hacen preguntas y responden con monosílabos. Sí, no. Por aquí, por allá. Como que no dan oraciones completas, como estamos acostumbrados nosotros a hablar. Como 5 veces y en Barcelona y... ¿Dónde es Isla Mágica? ¡Sevilla! Sí, he estado una vez en Sevilla, hace mucho tiempo. Me parece bien, más primero debe aprender a hablar portugués. Por supuesto, claro que tienen que aprender a hablar portugués. Porque es muy difícil para los españoles de comprender portugués cuando nosotros los entendemos muy bien y hablamos un poquito de español. Eso sí es verdad lo que él dice. Yo cuando fui a España, que luego me tuve que trasladar a Portugal por el evento católico, que fue la Jornada Mundial de la Juventud, estuve parando en casa de una familia, fíjense cómo es, que eran portugueses. O sea, que ahí no había nadie que hablara el español, que tuviese un abuelo, un padre español. Ya están ubicados. Y entonces yo pasaba trabajo para hablar para poder entender el idioma portugués. Casi no entendía nada. Y sin embargo, yo a ellos le hablaba en el español muy despacio, o sea, así como estoy hablando ahora, y ellos me entendían perfectamente. Ahora, ni yo me atreví a hablar portugués, no sé, por pena, que no me salieran las palabras correctamente, ni ellos se atrevían a hablar el español por pena también, vamos a decirlo de cierta manera. Los españoles tienen una dificultad muy grande de hablar otras lenguas y también portugués, que es muy parecido, y yo no entiendo cómo no puede entender el portugués porque es muy parecido. Yo lo único que sé decir en portugués es bom dia, como vai vocês? ¿Todo bien? Todo bien, David. Ya. De ahí en adelante no me preguntes más nada en portugués, porque no sé decirte nada. Tem todo o direito de nós, não é? Porque também há portugueses a trabalhar em Espanha. Eles também vão percebendo também o espanhol, certo? E acho bem. Não. É isso que eu disse logo a primeira vez. Eu já disse tudo. Não penso errado. Pronto, isto é como tudo, como os portugueses também vão para fora, ou também devem ir à Espanha, e os espanhóis virem cá, por mim, eu acho que está tudo bem. Mistura de culturas é muito bom. Eu acho bem porque o mundo está a precisar de pessoas que trabalhem, portanto nós estamos a precisar de trabalhadores. Se quiserem vir para cá trabalhar, cais das colunas. Eu sei que há uma situação de crise em termos de emprego lá e acredito que seja exatamente por isso que vêm para cá. Não sabia que havia assim tantos a vir trabalhar para cá, não sabia. Mas acredito que seja por isso, pelas dificuldades que neste momento encontram lá. Acredito que seja por isso. Portugal cada vez há mais oportunidades. Penso que é por isso. Assim como também vão alguns portugueses para a Espanha, dentro das suas especificidades e profissões, acham interessante e oportunidades que se devem aproveitar. Gosto. Porque trazem comércio. Trabalham y también gastan en Portugal. Sí. Bueno. La verdad es que no hacía ni idea que había tantos españoles aquí, porque en Portugal creo que tenemos la percepción que en España se está mejor que en Portugal. Oye, para allá lo que creen los portugueses. Porque en Portugal en términos de trabajo y de dinero está malísimo. Y no lo sabía seguir que venía aquí. No me molesta nada, pero como cualquier otra nacionalidad, pues, no hay problema ninguno. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale manita arriba, like, comentad. Eso es una tarea difícil que tienen las personas que ven este video, de darle like, porque por más que lo ven, pocos son los que le comparten este video, le dan like, comentan y se suscriben. Si tenéis sugerencias que pueda hacer en Lisboa, no sé, haciendo preguntas o otro tipo de vídeo que os apetezca, compartir, que compartir es vivir, suscríbete, que tengáis súper buena semana, nos vemos la próxima y nada, un besito súper grande. ¡Mua! ¡Chao, chao!
What do you think about the Spanish people? Está loco. Why? They go party everywhere. They're really, really loud. Have you ever been in Spain? No, never been in Spain. Okay. I want to go there. Don't need to go. What do you think about Spanish people come to work to Lisbon? What do I have to say about that? I mean, they're loco. Why do they come here work here? They have to go work in Spain. Improve their country. Oye, lo que piensa este portugués. Ave María. Thank you, Stefan. Bye. Bueno, me ha gustado mucho ver este video, ver realmente cómo piensan los portugueses de los españoles que deciden visitar su país. Una de las principales cosas donde están los choques y los recelos que tienen entre español y portugués es principalmente por el tema del idioma. Porque los españoles, según el punto de vista de los portugueses, no tratan de adaptarse y hablar ni siquiera el inglés o el mismo portugués. Entonces son los portugueses los que se están viendo forzados así inconscientemente a tener que hablarle a ellos en español, y ellos dicen que no entienden por qué, que son ellos que son los que visitan los que tienen que aprender a hablar su idioma nativo. De ahí en fondo me percaté de que los portugueses no tienen ningún problema con los españoles, están dispuestos a que ellos vengan a trabajar, vivir, gastar. Lo que ellos no se preguntan por qué es que vienen para acá, porque ellos en su subconsciencia piensan que en España se vive mucho mejor. Hay algunos que saben que se pasa mucho trabajo en España para conseguir dinero, trabajo, y por eso es que ellos vienen para Portugal, y ahí a veces quizás se le haga un poco favorable conseguir empleo. Ahora, hay opiniones también como la mujer que pixelaron, que ella no entendía, sigue sin entender por qué es que todo el que viene a visitar Portugal, en el fondo, tiene mayor poder adquisitivo que los propios portugueses. Que eso yo creo que se debe a que de los países que provienen, ejemplo, de otros países europeos, tienen un mejor salario. Y entonces al generar más o ganar más, y Portugal ser un país que, según tengo entendido, los precios no son tan elevados, tienen la posibilidad de gastar más y de poder conseguir vivienda, hospedaje, y entonces para ella eso se le hace un poco difícil. No sé si entendieron el trabalengua que acabo de decir. No te olvides que si llegaste a esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer un video mío. Después no digas que no te lo dije. No te olvides comentar qué te ha parecido, si sabías algo respecto a estas opiniones de los portugueses. Y por supuesto, no te olvides de darme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Es completamente gratis. Y piensa que lo que estás haciendo es una obra de caridad. Óyeme, no es fácil. Y por supuesto que si te pediste mi último video, mire, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.